Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que se estén pasando muy bien. Bienvenidos de vuelta al canal. Muchas gracias por mirarnos otra vez más. Y bueno, esta vez vamos a hablar de un tema un poco menos convencional. Acá en el canal generalmente hablamos de cartas de Magic, de videojuegos, a veces de series o películas, o de cómics o libros, pero son raras las ocasiones de todo eso. Pero esta vez vamos a hablar de un elemento muy común a todos ellos, ¿no? Hay en el fandom en general siempre hay un gran disgusto por la última trilogía de Star Wars, por ejemplo. Y uno de los puntos por los cuales yo veo esa trilogía gustó tan poco es por sus personajes. O sea, en todos videojuegos, cómics, libros, etc., vos necesitas buenos personajes que te lleven la historia. Y la trilogía original de Star Wars tenía una construcción de personajes perfecta, o casi perfecta, de equilibrio entre personajes con características y vacíos. ¿Qué es lo que yo quiero representar con vacíos? ¿No? En los videojuegos, por ejemplo, eh, antiguamente, cuando comenzó la onda de los retro gamers, una de las características que tenían los retro gamers de aquel entonces, en la época del 2000, 2002, por ahí, es que le gustaban los juegos del Atari, 2600, Intellivision, Coleco, etc. Porque vos eras el protagonista del juego. Como los gráficos eran más simples, eran unos cuadraditos, era muy difícil darle características a esos personajes. Vos tenías un muñequito que no tenía color, no tenía sexo, no tenía edad. Entonces cualquiera eras vos siendo el protagonista del juego. Es una característica que no voy a decir se fue perdiendo, porque hay juegos que todavía consiguen mantener bastante de eso, pero que dejó de ser la principal característica de los protagonistas de videojuegos. En aquella época era cualquier cosa, era una rana, era una persona, era un mono, variaba, pero hasta ahí nomás llegan las características debido a las capacidades técnicas de los videojuegos en aquella época. Entonces vos te identificabas muy fácilmente con el protagonista del juego. Vos podés notarlo, por ejemplo, un recurso que usan los mangakas es que los protagonistas de los mangas y por ende después en los animes tienen las caras muy limpias, no tienen arrugas, no suelen tener demasiadas características más que algo que sea muy funcional al rumbo de la historia para poder transmitir más fácilmente sus emociones. La cara más limpia permite más que destacar una boca cuando está sonriendo o triste, el tamaño de los ojos. Es mucho más fácil de transmitir las emociones del protagonista al lector. Luego te fijas los personajes secundarios, por lo general suelen ser personajes con muchas más caracterizaciones. Miremos, por ejemplo, Death Note. Eh, Viendo la cara del papá de Kira, vos ya te das cuenta que es un hombre serio y responsable. Y Kira tiene una cara muy limpia para que en un pequeño trazo diferente vos ya sepas su estado de ánimo, humor o inclusive lo que está pensando. Así, a grandes rasgos, está esa característica. Eh, en Rurouni Kenshin, sacando la cicatriz de Kenshin, después tenía una cara muy limpia, muy fácil de transformar para transmitir sus emociones, mientras que sus enemigos todos tenían características físicas y de rostro, etcétera, muy marcadas para notar ya que cuando vos lo veas qué característica tiene el personaje. Y lo mismo pasa en las películas, las series de televisión, los libros, etcétera. Cuanto más vacío el personaje, más fácil que vos llenes ese vacío. Ahora, si vos tenés un personaje vacío, tiene que tener ciertas características para poder llevar la historia. Conseguir ese equilibrio es lo que es difícil. Muchas veces lo que se hacen es hacer personajes muy rebuscados que sean muy característicos. Por ejemplo, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes no te da espacio para que vos entres y llenes los huecos del personaje. Para eso existe Watson. Watson representa lo normal de la gente que ve a Sherlock Holmes en acción. Y ahí es donde nosotros vemos la historia. Nosotros no pensamos como Sherlock Holmes, pensamos como una persona normal, Watson, que acompaña a Sherlock Holmes.
Eh, los cómics, al principio, conseguían un montón, los primeros cómics de superhéroes, un montón de afinidad con los lectores, transmitiendo anhelos e inseguridades de los lectores. Por ejemplo, Superman era un hombre normal como Clark Kent y un superdotado como Superman. Podía volar o saltar muy alto, tenía super fuerza, podía hacer todo lo que una persona normal no hace. La chica por la cual él estaba enamorado de ese tipo súper espectacular y no le daba bola al laburador normal de todos los días, que era el que compraba el cómic normalmente. Entonces la gente se identificaba un poco con eso. Después, más adelante, surgió, por ejemplo, Spider-Man. Spider-Man tenía problemas de que no tenía plata suficiente para pagar su alquiler, su tía estaba enferma y tenía que poder ayudarla para curarse, además de hacer su trabajo de superhéroe. Muy similar a lo que le pasaba a muchos lectores, le pasa todavía, que tienen sus problemas y todavía tienen que laburar todos los días para poder traer el sustento a la casa o estudiar para poder conseguir su diploma, pero aún así siguen teniendo problemas amorosos, parientes con problemas de salud propia a veces. Esa conexión con el lector se conseguía a través de eso. Spider-Man, Superman, a medida que fueron pasando los años, fueron dejando de ser personajes vacíos y tener cada vez más personalidad propia. Pero en un principio los protagonistas de superhéroes tenían un hueco para que el lector llenase. Otro caso muy notable es del personaje que yo saco para mi nickname, Snake Eyes, que todo el mundo lo conoce a través de la serie de dibujitos donde era un ninja con una historia, en la película lo mismo, pero originalmente no tenía todo eso de ninja. Sabía artes marciales, sabía manejar ciertos tipos de armas, pero no se sabía su nombre, no se sabía su cara. ¿Por qué? Porque en el juguete era el soldado para que el niño se identificara. Él estaba con los demás jugando ahí. Él era jugando, participando de las historias que él mismo creaba. El protagonista podía ser Snake Eyes, que era él. Yo lo venía a conocer al personaje como la mayoría, como un ninja y todo lo demás. Pero después viendo unos videos sobre los juguetes, hicieron ese análisis y tienen razón. Era un personaje totalmente vacío para que el propietario de los juguetes se identificara con uno de los personajes específicamente. Los otros tenían su nombre, apellido y todo un background que le intentaban crear para darle personalidad, que era muy buena idea, pero bueno. Y bueno, en Star Wars, volviendo al caso, Luke, Han, Leia, Lando eran personajes que tenían un equilibrio muy bueno entre tener características y estar vacíos. Principalmente Luke y Han, por eso son los personajes más emblemáticos de toda la saga y los que más cariño la gente tiene. Porque todo el mundo puede entrar en ellos. Todo el mundo llena con un poco de sí lo que el hueco que tiene ese personaje que está ahí proporcionalmente. Y al mismo tiempo él tiene las características suficientes para tener un papel en la historia. Cosa que no sucede con los personajes nuevos. Son demasiado llenos de características y no le ponen historias acorde a todas las características que le pusieron a los personajes. Y algunas características son demasiado malas. Entonces hace que los personajes no tengan ningún atractivo. Y eso creo que fue uno de los grandes motivos de que, no comercialmente, pero espiritualmente, la trilogía última de Star Wars de Disney sea tan mala. Entre otras cosas, pero ese es uno de los principales motivos. Otro gran ejemplo de manejo de personajes es Metal Gear Solid 2. Son of Liberty hizo lo que a muchos les ofendió, que cambiasen a Solid Snake por Raiden. Pero, ¿qué pasa? Solid Snake era uno de los pocos personajes de videojuego que tenía personalidad. Y no había mucho espacio para que el jugador lo llene. Y como las historias son bastante elaboradas y mucho del contenido del juego es basado en la historia, queda muy complicado que vos le expliques a un soldado que ya sabe hacer todo cómo tiene que hacer de vuelta. Entonces, para eso se les ocurrió crear a Raiden. Y eso le llevó a una narrativa y a una historia, analizando todo esto en un juego muy, muy, muy bien desarrollado. Entonces vos sos el personaje que está acompañando a Solid Snake. Vos sos el Watson de Solid Snake.
Vos sos el que cuenta la historia. Y entonces le da una perspectiva muy, muy diferente. Hay otros juegos que directamente te hacen que vos crees el personaje. Si vos lo notás, generalmente no tienen voz el protagonista. Link tiene eso. Link cambia todas las veces por un personaje muy vacío para que el jugador llene el personaje. Mario, por más que tenga características, tiene un hueco bastante grande para que vos entres en el personaje. Por eso generalmente no habla en los juegos donde él es protagonista. En Breath of the Wild tuvieron el acierto de dejar que Link no habla. Todos los personajes tienen voz actuada, menos el protagonista, que es Link, porque vos tenés que identificarlo con tu voz, no darle una voz a Link. Obviamente no es la única forma de desarrollar personajes. Hay otras formas de hacer que el espectador o jugador o lector se identifique con los personajes. Por ejemplo, había una serie de libros long time ago que era Elige tu propia aventura, donde vos leías y en cierto momento el protagonista o la protagonista, lo que sea, tenía que tomar una decisión, ¿sí? Y vos tomabas la decisión por el personaje. Entonces, si tomabas tal decisión, ibas a tal página, si tomabas tal otra decisión, ibas a tal otra página. Y los libros estaban construidos de tal forma que vos puedas tener varios finales para la historia. A mí los que más me gustaban, por ejemplo, eran donde el protagonista no tenía mucha profundidad y eras vos realmente el protagonista. Pero después había otros donde, sí, una una que era de carreras, donde era una piloto y tenías que decidir todo por ella. En otro eras un detective, tenías nombre y apellido en los dos. En otros casos no. Después, muchos años después, hubo una saga de libros de un escritor que muchos van a recordar, Dan Brown, que se destacó con el Código Da Vinci. ¿Cuál era la característica del Código Da Vinci? Sus personajes eran bastante completos, no daban mucho vacío para el lector, pero te hacía participar de las historias con los puzzles que los personajes tenían que desarrollar, desenvolver para seguir adelante. Vos podías optar por leer la historia y ver cómo ellos lo resolvían, o tomarte el tiempo para intentar resolverlo vos y comparar tus resultados con los que estaban en el libro. Eso estaba muy bien narrado y entonces te hacía entrar y sentirte dentro de la historia. Era una forma un poco diferente de hacerlo. Generalmente las historias de suspenso tienen eso, donde vos tenés una buena novela de suspenso, película de suspenso, te plantean todas las pruebas a lo largo de la historia y vos intentás descubrir antes que los protagonistas quién es el culpable o cómo sucedieron las cosas, ¿no? Las malas directamente te plantean un montón de cosas que son inútiles y al final solamente algo que lo inventaron en última hora te revela quién era el asesino, por así decirlo, ¿no? Hay otras historias que son de suspenso donde nada más lo que vos querés ver es cómo se llega al final, pero en ningún momento te hacen participar así. Pero la mayoría tiene esa forma de hacer al lector sentirse dentro de esa sensación de inmersión. El Wiimote fue un gran avance tecnológico para dar inmersión a los juegos, porque vos en muchísimos juegos te sentías mucho más adentro del juego, te sentías realmente siendo el protagonista. Star Wars Force Unleashed es un juego mucho mejor en la Wii que en las otras versiones por poder usar el Wiimote y el Nunchuk para poder controlar los poderes de la fuerza. Yo lo jugué tanto en la Wii como en la Play 3. La Play 3 es mucho más lindo, más gráfico, pero apretar X o triángulo o cuadrado para hacer un poder de la fuerza no te da la misma sensación que hacer así y dar un sablazo con sable de luz o agarrar un enemigo con el nunchuk y tirarlo contra la pared en un movimiento. Es muy diferente. El protagonista tenía bastantes características, no era un personaje muy vacío, por lo menos bastante más lleno que el promedio de los personajes de videojuegos. Otros ejemplos de buen uso del vacío es Shepard en Mass Effect. Vos podés customizar el personaje y tomar las decisiones por él, y eso afecta el desarrollo de la historia, en gran parte, no en todo. Te hace que vos te sientas muy dentro del juego. Red Steel 2, por ejemplo, tiene un personaje muy vacío, donde tienes características muy vagas de lo que es el personaje,
Y como vos manejás y aprendés las habilidades con él, vos te sentís muy identificado con el personaje. A mí me da muchas ganas de hacer un cosplayer de él por como yo me sentí en el juego, pero el protagonista en sí no es un hueso, no tiene casi nada. Pero para el juego es muy funcional. Entonces, grandes personajes no son aquellos que están llenos de características. Son los que consiguen el equilibrio entre vacío y características elevado. Luke Skywalker y Han Solo son los mejores ejemplos de personajes que tienen características, pero tienen un hueco suficientemente bien hecho para que uno los llene con nuestras percepciones. Y bueno, eso es lo que yo quería hablar un poco de cómo los personajes tienen una función y cómo son personajes bien hechos, personajes no tan bien hechos o mal hechos, ¿no? Entonces, los personajes de la trilogía original de Star Wars, para hablar de una misma franquía, están muy bien construidos, los protagonistas tienen ese equilibrio perfecto o casi perfecto de características y vacío, los secundarios son excelentemente bien puestos y funcionales, cosa que no sucede en la nueva trilogía. Además de otros problemas de historias, narrativa, etcétera, etcétera. Pero el principal es que no tienen personajes que cautiven al público, que te hagan sentir dentro de la película. Y lo mismo pasa con muchas otras sagas, series, videojuegos. Por eso muchos de esos juegos que son tipo película no tienen tanto éxito porque la gente no se siente realmente dentro de la historia. Resident Evil, por ejemplo. Su historia es un asco. Sus personajes son absurdos, tipo como policías de un escuadrón Niembo SWAT no van a poder patear una puerta para abrirla y tienen que estar haciendo 2000 puzzles dentro de una mansión para poder abrirla, pero sos vos resolviendo los puzzles. Entonces son personajes suficientemente vacíos y por eso los queremos tanto. Claire, Leon, Jill son horribles como personajes, si los analizás así. Pero como es en un videojuego y vos tomás todas las decisiones por ellos, vos te sentís muy dentro de los personajes. Bueno, espero que les haya gustado, es un video diferente, muy personal capaz. Si les gustó, denle like, si no, denle dislike, toda crítica es bienvenida. Si tienen algo que aportar al tema, por favor pónganlo en la caja de comentarios y nos vemos la próxima.